Es miércoles 23 de abril de 2014 y es un gusto que usted se informe con nosotros a través de la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y para nuestros compatriotas a través del internet en el www.laprensagráfica.com. Abrazos para ustedes. En las últimas semanas se han incrementado los hechos de violencia en el país y vale reflexionar sobre posibles causas de estos acontecimientos, cómo se pueden relacionar con la situación del narcotráfico o el consumo y venta de las drogas, y desde luego de las acciones para prevenir este problema social en el país y la región, especialmente a los países que forman parte del Triángulo Norte en Centroamérica. Vamos a conversar del tema de prevención de drogas y en ese contexto los temas que hemos planteado. Está con nosotros en nuestros estudios Howard Cotto, él es el director de la Comisión Nacional Antidrogas en nuestro país. Howard, bienvenido, es un gusto. Muy buenos días, William, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, perfecto, mucho de qué hablar, Howard. Para comenzar quisiéramos un poco la reflexión. Le decía antes de comenzar la entrevista que me imagino que ustedes en las mesas de trabajo que pueden tener de coordinación, de análisis, de reflexión, el fenómeno de la violencia está sin duda alguna presente, y en las últimas semanas, en las últimas horas, en los últimos minutos, este país está viviendo una situación bastante compleja de asesinatos, masacres, atentados, lo que no se había tenido en el pasado, contra agentes de la Policía Nacional Civil, una situación recurrente. De acuerdo al director de la Policía Nacional Civil, hay en los últimos meses de este año quizás un promedio de 60 atentados contra agentes de la Policía Nacional Civil. Es decir, estamos presenciando en términos generales una escalada de violencia que todo el mundo reconoce. ¿Cómo se cruza este hecho con el análisis que ustedes puedan estar haciendo que tiene que ver con el tema de la prevención en el consumo de las drogas? Bueno, muy buenos días, William, y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Yo creo que la situación que estamos viviendo en este momento es bastante coyuntural. Difícilmente podemos hacer una vinculación directa con el tema de la droga en este preciso momento. Luego podemos analizar un poco los efectos que sí tiene el fenómeno del tráfico y consumo de droga en la violencia. Sin embargo, está demostrado que estos niveles o incrementos de violencia y de hechos delictivos, incluso producto del tráfico y consumo, tienen un comportamiento mucho más leve que los niveles de incremento de violencia que tenemos en este momento. Indudablemente la situación que estamos viviendo desde fines del año pasado y principios de este año tiene que ver más que todo con otros factores. Uno de ellos, y que desde mi particular punto de vista es determinante, y creo que todos lo reconocemos así, es la situación del accionar de las pandillas, que es un fenómeno que también más adelante podemos hablar, cómo para nuestro país cobra cierta particularidad todo el tema del tráfico y consumo de droga, con el ingrediente nacional muy particular de las pandillas. En ese sentido, es evidente que las pandillas, siendo estructuras criminales que dan y reciben lineamientos desde cabecillas o desde estructuras, sobre todo que se encuentran en los centros penales, y también muchos de ellos que están libres, han girado o han tomado la decisión más bien de hacer de los miembros de nuestra institución, de la policía, un blanco para actividades criminales. También parece muy claro que se ha recrudecido las actitudes violentas entre ellos mismos. Vemos que muchos de los homicidios, las víctimas son miembros de pandillas también, como lo hemos visto en los últimos días, sí, donde de forma muy clara y con identificación muy clara las personas que han muerto son miembros de pandillas, y esto sí, tiene un impacto que va más allá del simple análisis de
de que esto se pueda deber claro, a la droga. Howard, sí se está haciendo un análisis en las mesas, porque bueno, debo entender que ustedes tienen de alguna forma reflexiones coordinadas. Bueno, uno pensaría que hay análisis muy profundos sobre esto, que tiene que ver el involucramiento de la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia en términos generales, analizando las causas de este fenómeno. ¿En qué momento puede entrar el tema de la droga a vincularse a esta situación de violencia? Sobre todo en la parte que tiene que ver con el control territorial de las pandillas. ¿Puede haber por ese lado una arista en la que entra ese tema de las drogas o tiene que ver justamente con las disputas nada más? Evidentemente sí, el tema de la droga es un fenómeno que ha catalizado o ha impulsado grandemente los niveles de violencia que tenemos en nuestro país. Lo que quiero decir es que el tema de droga tiene una sostenibilidad en el tiempo que va más allá de un aspecto coyuntural de los últimos meses. Es decir, la vinculación de las pandillas al tráfico de droga, comercialización de droga, o lo que denominamos narcomenudeo, es algo que no inicia en los últimos meses. No podemos decir que es atribuible únicamente a ese factor los niveles de incremento de violencia que hemos tenido en los últimos meses. Es por eso que la vinculación de pandillas y drogas hay que verla desde otra óptica que es más sostenible en el tiempo. Las pandillas evidentemente han estado recurriendo a ser ellos quienes controlan la distribución de droga a nivel local, incluso han dado visos de quererse vincular a niveles de actividad criminal relativa a droga más elevados en los últimos años, pero como digo, no es un fenómeno que tiene que ver con los últimos meses. Yo no dudo que hay hechos criminales de las pandillas que siguen siendo en relación a las drogas, ¿verdad? Pero no considero que el único ingrediente sea eso para los niveles de criminalidad que hemos estado viendo en las últimas semanas. Ahora, pero sí se tiene claridad de que hay una incidencia, no es lo que está determinado, como usted dice, lo que estamos conociendo en las últimas semanas o meses, pero entonces, ¿cómo se está trabajando en términos de poder evitar que la parte que tiene que ver estrictamente con la situación de drogas, el narcomenudeo, pueda ir en incremento o pueda trascender? Aquí es donde entramos ya, William, en el tema, y es el hecho de que sí, efectivamente, a la base de toda esta actividad criminal hay varios factores, pero hay uno que es muy, muy importante, que es la droga. Es decir, como ya decía, desde hace años, las pandillas y específicamente la 18 y la MS sobre todo han dado claras muestras del interés de apropiarse del mercado de la distribución de droga. Esto obviamente ha generado niveles de violencia mucho más elevados que paulatinamente han ido creciendo, y eso está marcado también por el hecho de ver a El Salvador como un país donde ha pasado o pasa droga, sobre todo cocaína, metanfetaminas, marihuana, y pues por esa razón ellos han visto en la comercialización de drogas una oportunidad de hacerse de dinero como cualquier otra organización criminal lo hubiera querido. Lo que sucede con las pandillas es que ellos tienen una presencia territorial que les permite, ¿verdad?, tener algún nivel de control de quienes distribuyen drogas en determinados territorios. Hay algunos lugares, o por la forma en que se comercializa droga, en que ellos no inciden, pero sí tienen mucha incidencia en sentido general de la forma en que la droga se distribuye. Hace algunos años,
Sí. Todavía las pandillas distribuían o se habían venido convirtiendo en los distribuidores en pequeño de droga en cierto territorio, y en otros territorios ellos optaban por tener un contacto directo con las personas que la distribuían y obtener una ganancia económica de esa distribución. Es decir, una forma de decir: yo te permito que distribuyas droga aquí, pero me vas a pagar cierta cantidad de dinero. En estos momentos vemos que las pandillas ya casi están dejando esa opción y están involucrándose directamente, y en aquellos sectores donde todavía habían personas que les pagaban a ellos por distribuir droga, ahora pues toman el control directo de la distribución de la droga. Y esto es un fenómeno que debe de llamar mucho la atención, porque eventualmente, y lo he manifestado en algunas otras ocasiones, las pandillas podrían convertirse en una estructura criminal que se dedique más de lleno a esta actividad. Incluso en su momento pudiera ser que ellos opten por ir paulatinamente relegando la extorsión, que es otra actividad mediante la cual ellos obtienen bastante dinero, para dedicarse más que todo a la distribución local de la droga. Además de esto, William, hay que entender que las pandillas al final son una marca, es decir, la MS, el Barrio 18, etcétera, se terminan convirtiendo en una marca. Pero dentro de estas estructuras criminales hay una gran diversidad de capacidades instaladas que ellos tienen. Es decir, nosotros no podemos ver a estas estructuras criminales como un todo homogéneo, sino que hay estructuras, clicas, canchas de estas pandillas que tienen capacidades muy limitadas, y hay otras que han alcanzado niveles de organización más altos. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí me interesa entonces entrar un poco en la profundidad de este asunto, y es en la parte entonces de la posibilidad o la advertencia que puede haber de que haya una escalada en esos términos. O sea, ¿qué puede pasar entonces si las pandillas en un momento determinado dejan la extorsión? Porque cualquiera puede suponer entonces, si el principal problema que tenemos en el país es la situación de homicidios y las extorsiones, pues bueno, bendito sea Dios entonces que habrá menos extorsión. Pero ¿qué supondrá esto en términos de manifestación del fenómeno de la violencia si es que hay un paso al tema del narcotráfico? Vamos a una pausa, regresamos con más. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder.
Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Esta mañana de miércoles conversamos con Howard Cotto, director de la Comisión Nacional Antidrogas en nuestro país. Gracias a ustedes que nos acompañan en el análisis y en la reflexión de esta mañana. Howard, dejaba planteando un poco la interrogante, es decir, si hay un escenario posible o potencialmente posible de que al final los pandilleros entonces puedan ir de un momento determinado dejando el tema de la extorsión, que tiene mucha incidencia, decíamos, a nivel nacional, al igual que los homicidios. De repente puede decir, en términos generales se podría pensar que la sociedad o los sectores que más se ven afectados por la extorsión pues pueden tener un pequeño respiro. Pero, ¿qué significa eso? Es decir, estamos hablando de una escalada en la forma operativa de cómo funcionan estas estructuras. Pregunto. Efectivamente, William, desde ningún punto de vista yo quisiera que eso se interpretara como una solución al problema. No estamos hablando de eso, estamos hablando incluso de niveles de incremento en la participación de la actividad criminal. Incluso te voy a plantear lo siguiente, la extorsión es una actividad criminal que desarrollan primordialmente las pandillas y que tiene una faceta de estar prácticamente a la luz pública, es decir, las modalidades de extorsión van desde anónimos hasta contactos directos, de verse la cara y decir yo vengo aquí a pedirle a usted dinero o tome este teléfono, conteste una llamada porque le hablan desde X lugar para pedirle dinero, ¿verdad? Ahí el paso que hace falta para que la policía y la fiscalía pueda investigar es que el ciudadano tenga la decisión y voluntad de denunciar. Cuando uno entrevista a las personas que son extorsionadas, en la mayoría de casos o en un altísimo número de extorsiones, uno puede ver el comentario siguiente: a esa gente yo ya la conozco. Incluso en muchas ocasiones dicen, ese muchacho que llega a pedirme dinero, yo lo he visto desde que está pequeño en la colonia. Es decir, hay un contacto directo y no oculto, ¿verdad? ¿Qué hace falta ahí? Ahora, eso complejiza más. No, correcto, pero yo lo quiero hacer, le estoy dando el enfoque desde la extorsión hasta el fenómeno de las drogas. Y eso es lo que quiero dar a entender. Entonces, el ciudadano identifica con claridad a esa persona en una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces lo identifica. ¿Cuál es el paso que hace falta para que una investigación prospere? Que ese ciudadano tome la decisión de denunciar, ¿verdad? ¿Qué sucede con la denuncia? Bueno, el ciudadano dice, sí, pero si es que yo denuncio, pueden haber represalias contra mí. Ok, perfecto, pero la identificación es clara, es decir, es una actividad que se hace en la mayoría de los casos a la luz pública. ¿Qué es lo que sucede ahora? Vamos a analizar el fenómeno de la distribución local de la droga. Eso sí, ya es un fenómeno mucho más clandestinizado, si vale la palabra, ¿no? Sí, sí. Es decir, ya es una actividad donde la pandilla se esconde mucho más, ya no, su actividad criminal ya no es tan pública, por decirlo así, sino que se sumerge en el mundo del crimen, su actividad criminal tiene ya mucho más parecido a la actividad de crimen organizado, ¿verdad? Donde todas sus actividades son ilegales, donde la clandestinidad, donde el que no lo conozcan es un factor fundamental, y es ahí donde
estas actividades pues ya tienen una connotación muy delicada y que afectan también a la sociedad. Es decir, cuando tú hacías el comentario inicialmente de bueno, qué bueno, va a haber un respiro. No se trata de si hay un respiro en las extorsiones o no, sino que simplemente una organización criminal está o puede ir cambiando el interés de obtener dinero o de lucrarse de una forma como lo es la extorsión a otra que es la distribución local de la droga, acaparar la distribución, la venta de los diferentes tipos de droga y entonces obtener un lucro de ello. Claro, Howard, en algún momento usted nos ha dicho acá en la misma entrevista en línea en el pasado de la posibilidad de que estas estructuras de las pandillas, por ejemplo, puedan entrar en un proceso de mutación. ¿Este es un escenario posible o estamos ya en una situación como esa? Yo no sé si la mejor palabra es mutación. El crimen, la actividad criminal siempre no tiene exclusividad, siempre anda buscando nichos que le convengan para realizarla. En ese sentido, las pandillas como organizaciones criminales pues no son la excepción, ¿verdad? Y van buscando y poniendo en la balanza qué les conviene, qué no les conviene, qué les deja más réditos económicos, qué no. Obviamente está comprobado a nivel mundial que muy por encima de la extorsión, el tráfico de droga, la venta de droga al menudeo, tiene deja unas ganancias exorbitantes, ¿verdad? Que se asemejan a muy pocas actividades de crimen organizada, quizás solo la trata de personas o algunas otras tienen unos réditos como ellos, y entonces más que una mutación, creo que al final entendemos lo mismo, es ir buscando aquellas actividades criminales que más ganancia me dejan, ¿verdad? Y en ese sentido, las pandillas efectivamente ya tienen una participación muy importante, sobre todo en el narcomenudeo, ¿verdad? No podemos hablar de igual forma del tráfico internacional de drogas que el narcomenudeo. Son cosas vinculadas, pero no exactamente iguales, ¿verdad? Y las pandillas tienen una incursión en este momento la parte, mucho por más. ejemplo, del tráfico, de la circulación de la droga, del transporte de la droga, si es vía terrestre, pueden utilizarse o se están utilizando las pandillas en un momento dado para seguridad o protección de ese cargamento. Mira, ¿pueden entrar a ese nivel de operatividad? Podrían llegar a ese nivel, aunque hay que decir que a las pandillas les ha interesado más realizar este tipo de actividades cuando la droga va para ellos, ¿no? Es decir, va para que ellos la comercialicen a nivel interno. Y eso es un factor al cual hay que ponerle actualmente mucha atención, porque eventualmente las pandillas estarán viendo mucha más ganancia de la distribución local de la droga que de otras actividades criminales, y podrían dedicarse o hacer énfasis en este tipo de actividad criminal. Ahora, William, yo creo que sí hay que hacer un análisis bastante profundo de la participación de las pandillas en la droga, en el narcomenudeo, o se habla en algunas ocasiones de tráfico internacional, porque quiero repetir o regresarme un poco a lo que dije inicialmente. Las principales pandillas que operan en nuestro país no pueden verse como un todo homogéneo. Es decir, no todas las clicas, por ejemplo, de la MS tienen las mismas capacidades logísticas, las mismas capacidades de todo tipo para realizar sus actividades. Nosotros nos encontramos algunos barrios, colonias o sectores en cualquier lugar de nuestro país donde las clicas apenas están incursionando en extorsión, y en algunas extorsiones en pequeño. Sin embargo, también por el otro lado tenemos a estructuras de este tipo que ya, bueno, los hemos detenido en su momento. Tú recordarás el caso del Barney, donde
se han detenido con 4, 5, hasta 7 kilos de cocaína. Esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que entender que en estas estructuras criminales hay desde grupos que tienen una incipiente participación criminal hasta otras que tienen unos niveles de participación criminal muy altos. Esto implica tener un tratamiento mucho más especializado. ¿Cómo focalizar entonces la actividad? Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Es decir, es un error ver a las pandillas como un todo homogéneo, donde tienen las mismas capacidades. Ni podemos subestimarlos pensando que solo se dedican a actividades incipientes de crimen en ciertas colonias o barrios, o tampoco podemos analizarlos desde la óptica que todos ya tienen una participación criminal que se hace parangón o que ya cubre todas las características de crimen organizado. Es decir, y bajo esa lupa o bajo ese lente hay que analizarlos, ¿verdad?, para tomar diferentes acciones de prevención con estos grupos, porque si nosotros cometemos el error de homogenizarlos, ¿verdad?, estaremos muy probablemente dando una atención no diferenciada a un fenómeno que sí es diferenciado. Ahora, imposible dejar de hablar en el marco de esto, Howard, de cuál es la incidencia que está teniendo en esta situación de violencia, por ejemplo, en el país. El tema en el pasado, la tregua entre las pandillas, lo que ahora se intenta reeditar, un segundo capítulo de reedición de tregua entre pandillas. ¿Se analiza ese tema? ¿Qué impacto puede tener en la situación de las drogas en el país? Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, en cuanto a las políticas o acciones preventivas, hay que tener una acción muy diferenciada, ¿no? Es decir, no podemos hablar de la misma forma de un cabecilla de pandilla que, por ejemplo, en cierto momento ordena que se cometan 20 o 30 homicidios en un día con el fin de ejercer cierta presión de cualquier índole, y que tiene la capacidad de que eso, la gente que él dirige lo ejecute, a un muchacho o un niño de 10, 11 años que en una colonia está apenas tomando contacto o apenas le está llamando la atención la participación en una pandilla sin medir sus consecuencias. Entonces la actividad preventiva debe ser totalmente diferente. Hay mucho que hacer con los niños, por ejemplo, en ese sentido, desde los centros escolares, desde su comunidad, con la organización local, la participación de la policía en ello y de muchos otros entes que se dedican a la promoción de actividades positivas con los niños y jóvenes, ¿verdad? Y el tratamiento muy diferente que se le da a esta otra parte de la cual yo hablaba. Perfecto, vamos a pasar más adelante a hablar del tema de la prevención. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos solo quiero cerrar sobre un punto, y es el tema del narcomenudeo. Entonces, ¿qué está significando en términos de, para hablar un poco de las estadísticas de la presencia de las drogas en los jóvenes, el consumo de la marihuana, de la cocaína, del crack, etcétera? Si es una tendencia que la tenemos en incremento, y ahí entrar un poco a hablar entonces de las estadísticas que ustedes tienen a la mano. Vamos a una pequeña pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Howard Cotto, director de la Comisión Nacional Antidrogas en nuestro país. Howard, le consultaba entonces sobre esta situación, si hay un poco más de presencia o de participación de los grupos de pandillas en el narcomenudeo. Uno puede asumir entonces que esta es una situación que puede ir en incremento, la comercialización de las drogas, y esto supone entonces más disponibilidad de drogas en el mercado para los jóvenes, para los estudiantes, para la población en general. Y bueno, si podemos o si tenemos a la mano algunas estadísticas de cómo han visto ustedes el comportamiento de este fenómeno y qué tanto se puede ver si hay un incremento la presencia del narcomenudeo estimulado desde las pandillas. Mira, William, el fenómeno del consumo de la droga tiene obviamente una relación con la disponibilidad, pero estos factores no varían de un día para otro, y casi me animaría a decirle que ni de un año para otro. Es decir, los niveles de crecimiento en el consumo tienden a tener relativa estabilidad, ¿verdad? Los cambios pueden ser detectados en periodos de tiempo más grandes. No es cierto cuando alguien analiza este fenómeno y dice de enero para acá se ha incrementado el consumo de marihuana, de cocaína. Eso no opera, no es así ni en nuestro país ni en ningún lado, ¿verdad? Lo que puede cambiar es el tráfico internacional de droga, ¿verdad? Por determinadas circunstancias, como lo que en su momento sucedió con Honduras, que Honduras no era un país de tráfico de Guatemala, no era el más grande, estaba como equiparado en Centroamérica, y de un momento a otro o de un año para otro se convierte en estos dos países en lugares de unos niveles elevadísimos de tráfico internacional de droga. De hecho, ahorita podríamos decir que de acuerdo a los análisis de tráfico internacional de droga, el 90% de la droga que se consume en Norteamérica en general pasan por Centroamérica, hablando específicamente de la cocaína. Pero como digo, ese es otro fenómeno. El fenómeno del consumo tiende a tener una estabilidad, no cambia de un mes para otro. Podría decirte yo que... Por ejemplo, podemos entonces, ustedes, ¿qué periodos de tiempo pueden tomar para hacer un análisis mucho más agudo, mucho más preciso? ¿Un año, 2 años, por ejemplo? Por lo general se hace, eso no depende tampoco de la voluntad, porque son proyectos proyectos que son muy caros, ¿verdad? Y que nuestros países no se pueden dar el lujo de hacerlos a cada momento, pero
por lo general cada 5 años se puede ir detectando los niveles de... Tampoco es que se haga el análisis cada 5 años por el hecho de que cada 5 años va a variar o puede variar significativamente, sino que los costos para la institucionalidad de estos estudios también son significativos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque nosotros como Comisión Nacional Antidroga estamos ya prácticamente listos para iniciar un estudio nacional de consumo de drogas que va a hacer una evaluación ya no focalizada como los anteriores estudios que en otras entrevistas hemos visto, sí, claro, en consumo de estudiantes universitarios o de ciertos focos poblacionales, sino que vamos a hacer un estudio en conjunto y bajo los parámetros de la OEA, con la CICAD, de los niveles de consumo de droga. Esto nos va a poder permitir ver qué drogas se consumen, dónde se consumen, quiénes los consumen, por sexo, por edad, etcétera, y ya estamos listos para iniciar un estudio que en los próximos meses o en el momento que lo tengamos disponible y finalicemos, podemos compartir. Pero ¿Eso va este año? Eso va este año, sí, a mediados de este año. Pero sí les lleva varios meses. Nos llevan varios meses porque no solo hay que hacerlo, sino que hay que también luego preparar los resultados del mismo, es decir, tabular toda esa información, lleva trabajo, de hecho tiene, como yo digo, costos bastante altos, claro, y con el apoyo de la OEA y bajo parámetros o estándares internacionales adaptados para Latinoamérica, nosotros lo estaremos haciendo. Sin embargo, a pesar de eso, que es nosotros le llamamos la encuesta de hogares, que vamos a tener disponible este mismo año, podría decirte que de acuerdo a los informes internacionales, por ejemplo en Centroamérica, y estos parámetros no varían mucho para nuestro país, la prevalencia anual de consumo de marihuana es del 2.6%. Como una media, te podría hacer la comparación de que los niveles de consumo de marihuana en Argentina es del 6%, en Chile y Uruguay están por el 5%, y la media en Centroamérica es del 2.6%. Ya cuando hablamos... Es bastante bajo comparativamente a estos países. Es más bajo en comparación con estos países o con muchos otros países de América Latina. Luego, si ya hablamos de éxtasis, por ejemplo, los niveles van mucho más abajo. En Centroamérica es del 0.1%. Los niveles de consumo cuando hablamos de cocaína en Centroamérica es del 0.6%, aunque ya en el consumo de este tipo de droga, Centroamérica sí está un poco por encima de la media anual, de la media mundial, ¿verdad? Y ¿cuál es la media mundial? La media mundial es del 0.4 aproximadamente. Entonces nosotros estamos en el 0.6. Ahora, otro aspecto que desde mi punto de vista sí es preocupante es los niveles de consumo de metanfetaminas, que nosotros tenemos el 1.3%. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que yo planteo que es preocupante lo de las metanfetaminas? Porque en nuestro país se ha dado un fenómeno en los últimos, ¿qué será? 18, 20 años, en cuanto a el procurar la obtención de estimulantes y tranquilizantes por la vía ilegal, es decir, estimulantes y tranquilizantes que sí existen en el mercado, pero que se obtienen ilegalmente por medio de personas que sí los necesitan y se les retira, o por medio de la venta. Presencia, Howard, de la metanfetamina entonces en el país? ¿Es porque hay un poco de relajamiento de las leyes locales, la prescripción médica incluso es bastante relajada? Tenemos problemas con tranquilizantes y estimulantes en cuanto a su distribución, ¿verdad? Que hay
tradicionalmente en nuestro país unos niveles de control que, por cierto, en los últimos años se han incrementado, pero que tradicionalmente han sido unos niveles de control muy bajos, y entonces la posibilidad de accesar a tranquilizantes y estimulantes en nuestro país se hace alta, y en ese sentido es un fenómeno preocupante del consumo de esta droga. Luego tenemos las metanfetaminas que se producen de forma totalmente ilegal, ¿verdad? En laboratorios clandestinos, principalmente en el sur de México y en el norte de Guatemala, ¿verdad? Y que en este caso de este tipo de droga sucede una lógica inversa al de la cocaína, ¿verdad? Que la cocaína viene de Sudamérica, pasa por Centroamérica y en su mayoría el destino final es Norteamérica, y las metanfetaminas se producen en el norte de Guatemala, en el sur de México, y bajan hacia nuestro país para ser consumidas aquí o incluso para ser llevadas a otros países de Centroamérica. Este es un fenómeno que debe de preocuparnos cada vez más. Fíjate que solo entre enero y septiembre del 2012, Guatemala desarticuló 13 laboratorios de producción de drogas sintéticas, y en el 2013 desarticularon 15 laboratorios. Eso nos da un parámetro de los niveles de demanda y de tráfico de droga hacia nuestros países. ¿En El Salvador no se han encontrado laboratorios? No, hasta este momento no se han encontrado. Hay muchos de estos laboratorios que han sido desmantelados en Guatemala, que han dejado sorprendidos a muchos por la capacidad que tienen de producir. También en el sur de México hay incluso algunos carteles de la droga mexicanos que le han estado dando una importancia significativa a este tipo de productos, es decir, que ya no les llama la atención únicamente el tráfico internacional de drogas como la cocaína, sino que han hecho mucho énfasis en la producción de metanfetaminas para distribuirlas tanto en México como en Centroamérica y obviamente hacia Norteamérica también, pero ahora, en mayor magnitud a nivel de México y Centroamérica. Ahora, todo esto de la metanfetamina, porque puede ser más fácil, digamos, entre comillas, en términos de la producción, porque no se requiere de plantaciones y ese tipo de cosas. Claro. Ellos solo lo que hacen es poder importar o tener alguna fuente de suministro de ciertos componentes. Tiene su dificultad en cuanto a que requiere de precursores químicos, ¿verdad? Algunos precursores químicos, y esto le da su complejidad. Sin embargo, cada producción tiene sus diferentes facetas. En ese sentido, por ejemplo, es preocupante que Belice sea un país en Centroamérica donde el paso de precursores químicos sea muy grande. Nada menos en el año 2012 en Belice se decomisaron 156 toneladas de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. 156 toneladas. Toneladas, exacto. Guatemala en este momento enfrenta un problema muy serio con los precursores químicos. Si tú recuerdas, nosotros tuvimos un evento hace unos 3 o 4 años de decomiso de una fuerte cantidad de precursores químicos en el puerto de Acajutla, principalmente, en otros lugares también, pero el más significativo fue en el puerto de Acajutla, ¿verdad? Y que luego nuestro país enfrentó o sigue enfrentando problemas para su destrucción, ¿verdad? Porque ese es el problema con los precursores químicos. Estos precursores es material que normalmente se utiliza para la producción de productos, valga la redundancia, legales, ¿verdad? Y que se ilegalizan para la producción de droga. Nosotros tuvimos un decomiso grande, pero no es nada significativo en comparación
con el problema que le ha significado a Guatemala el decomiso que han hecho. Tienen ya ellos un problema que podría convertirse en un daño serio al medio ambiente, ¿verdad? Porque el problema es que la destrucción, el tratamiento de los precursores químicos, su destrucción es algo muy complejo, es muy caro, no en todos los países se encuentra quien tenga la capacidad técnica instalada para su destrucción, y eso puede convertirse eventualmente para un país en un daño medioambiental y para la salud pública muy, muy grave, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala ya se tiene, no recuerdo ahorita el nombre, pero uno de los lugares donde se tiene almacenado estos precursores químicos, que por lo general son líquidos, ¿verdad? Y ya tiene una salida, ya hay ruptura de los contenedores, hay filtración hacia la tierra y filtración hacia el mar. Y son altamente contaminantes, José. Tienen un nivel de contaminación muy alto, exactamente. Entonces esta es otra parte que para nosotros debe de ser motivo de preocupación, ¿verdad? Porque podríamos estar enfrentando también en Centroamérica y específicamente en el Triángulo Norte un fenómeno o un incremento en el consumo de las metanfetaminas, ¿verdad? Ahora, cuando ya hablamos de otras drogas como la marihuana, pues hay países también que la producen de lo que se interpreta como de muy buena calidad. En Guatemala el fenómeno de la marihuana es también inverso, es decir, la marihuana en alguna medida baja del norte hacia el sur. Guatemala tiene plantaciones de marihuana de una calidad alta que luego cuando se comercializa ilegalmente es muy cara. Nada menos Costa Rica en el 2013 decomisó 1.2 millones de plantas, ¿verdad? De marihuana. Es decir, que hay que ver este fenómeno de la droga de una forma más integral. Estamos acostumbrados a verlo solo desde la óptica de la cocaína y que luego se convierte en el crack, ¿verdad? Pero no es solo eso, hay que ver el fenómeno de la droga desde una óptica más generalizada. Perfecto, bueno, nos quedan algunos minutos, vamos al cierre de la entrevista en línea. Cuando regresemos hablemos un poco del tema de prevención que también está presente en el análisis. Vamos a una pequeña pausa, volvemos con más. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live.
Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GD Alive. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. De la entrevista, Howard, hablemos un poco del tema de prevención. Siempre la pregunta que está presente en esto y uno la tiene en mente es, ¿se está haciendo prevención? ¿Qué tanta incidencia está teniendo la prevención en el consumo de las drogas en el país? Ya no digamos, ya hemos hablado de la parte de la comercialización, el narcomenudeo, pero lo que tiene que ver ya con el consumo directamente. ¿Cuánto se puede trabajar? Hay que atacar mucho este problema, por ejemplo, desde las escuelas. ¿Por dónde hay que llegar? Mira, William, yo creo que el problema de la prevención tiene varias facetas. Una de ellas es que en todo el trabajo preventivo que se hace, sea quien lo haga, no solo en materia de drogas, sino en materia de vinculación al crimen, en pandillas, tienes muy pocas posibilidades de medirlo y muy pocas posibilidades de explotarlo publicitariamente. Es decir, voy a dar un ejemplo. Si la policía a través del sistema de emergencia 911 patrulla una colonia, ¿cómo hacemos medible la cantidad de delitos que se hubieran cometido si no hubiera patrullado ese día a esa hora? Es muy difícil. ¿Quién te compra esa idea para hacerla pública, para darle relevancia? Es muy difícil. Entonces, el trabajo preventivo en general enfrenta su primer valladar en eso, ¿verdad? Vende mucho más el crimen, la masacre, la cantidad de muertos que todos aquellos hechos que pudieron evitarse por una actividad preventiva. Y eso es un reto muy grande para nuestros países. No es solo un fenómeno en El Salvador, en general, pues vende más lo que causa impacto. Y cuando yo he logrado tener de forma exitosa la prevención de algo, pues eso no vende mucho. En materia de drogas, ¿verdad? Sí hay muchas actividades que se realizan, hay coordinaciones por ejemplo, de la Comisión Nacional Antidrogas con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil también hace su parte en los centros educativos, en las colonias, ¿verdad? Solo que la medición de esto a veces es muy compleja, ¿verdad? Pero yo creo que definitivamente nuestro país en los próximos años debe de incrementar los niveles de actividad preventiva. Es decir, yo siempre lo he dicho, aquí a esta mesa pueden traer 1 kilo o 1 libra de cocaína, la tenemos disponible, pero si tú y yo no tenemos interés en consumirla, ahí va a estar. No importa cuántas capacidades logísticas hayan desarrollado los carteles de la droga para traer desde Sudamérica hasta este escritorio una cantidad de droga, si tú y yo no la queremos consumir. Entonces eso es muy importante, sobre todo con los jóvenes, es muy importante en los centros educativos y es muy importante en la comunidad. Es decir, esta actividad va más dirigida hacia los jóvenes, hacia los niños, ¿verdad? En materia de droga y no se puede circunscribir únicamente al centro educativo con los maestros, con los directores, con la Policía Nacional Civil que hace una actividad directa dentro de los centros educativos, sino que tiene que existir también un reforzamiento de esas actividades preventivas en la comunidad. Y esto entra entonces escuela, comunidad y desde luego la familia. Escuela, comunidad, la familia. Y cuando hablamos de comunidad, pues se entiende que... Ahora, se complejiza cuando hay un hogar desintegrado. Se complejiza, efectivamente, se complejiza también con la actividad agresiva de reclutamiento
de las pandillas hacia nuestros jóvenes, ¿verdad? Hay que entender que el fenómeno de las pandillas es un fenómeno también en el cual su atractivo hacia los niños y los jóvenes está en la sensación de poder, es decir, el disponer de armas, el poder ir y por la fuerza pedir dinero a una persona, el ir donde una familia y decirle, usted mañana se va de esta colonia porque yo lo decido así, es decir, es un factor de poder. Y en ese sentido, ¿verdad?, la droga pues también lo es, la disponibilidad para el consumo. Yo soy pandillero, puedo consumir marihuana, puedo consumir crack, lo tengo disponible, ¿verdad?, etcétera. Entonces hay que analizarlo desde esa óptica también. Ahora bien, planes sostenibles hay con las escuelas, por ejemplo. Claro, así es. Por ejemplo, ¿cómo se incorpora? ¿Es esto con charlas o tiene que ver con el currículum? Es con un sinnúmero de actividades en las cuales no solo participa un actor, sino varios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en conjunto con la Policía Nacional Civil ha detectado una cantidad de centros escolares que tienen mayor nivel de riesgo por esto, por violencia, por drogas en su cercanía, por incidencia con las pandillas en la comunidad cercana, y por esa razón se desarrolla un plan especial de la Policía Nacional Civil para tener presencia, si mal no recuerdo en este momento, en un total de 310 centros escolares que no han sido escogidos por la Policía Nacional Civil, sino más bien en conjunto por el Ministerio de Educación y la PNC, a efectos de tener presencia y desarrollar un sinnúmero de actividades en los cuales participan policías, maestros, directores, padres de familia, ¿verdad?, en actividades dentro de la escuela y en actividades fuera también en la comunidad. Participa también otras instituciones como el INJUVE, ¿verdad? Y de ahí nace, de eso y otros factores que se han analizado, pero nace la idea de la escuela inclusiva de tiempo pleno, es decir, donde los niños y jóvenes tienen una presencia de mucho más horas en los centros escolares para tener tiempo para desarrollar también, entre otras, no solo actividades escolares, sino actividades también de carácter preventivo y de resistencia al consumo de droga. La palabra clave en eso es precisamente esta, ¿no?, la resistencia, ¿verdad? Porque hay que interpretar o hay que entender que la labor del Estado y la sociedad va en esas dos direcciones. Es decir, por un lado tenemos a la fuerza represiva del Estado, la policía, la fiscalía, que ataca el tráfico, que ataca la distribución, pero que también hay que lograr niveles de conciencia elevados para decir, sí, ahí está la marihuana, ahí está el crack, pero yo no quiero. Para cerrar, Howard, la presencia más fuerte, la presión más fuerte que el joven tiene, lo encuentra en la comunidad, es en la escuela o en donde, para que se involucre en el tema de las drogas. Para cerrar. Con toda seguridad, William, yo te puedo decir que este fenómeno de las drogas, la violencia, las pandillas, no se da tanto al interior del centro educativo, ¿verdad? No es adentro del centro educativo. El problema mayor lo enfrenta el joven y el niño cuando sale de la escuela, ¿verdad?, en camino a la escuela y en su comunidad, ¿verdad? Muchas, por ejemplo, cuando veíamos en años anteriores, tú lo recuerdas, esto de homicidios con estudiantes, te dabas cuenta que un número muy, muy reducido, que era llevado casi a cero, tenía que ver con un problema directamente con la escuela. Claro. Y que lo enfrentaba, ¿por qué? Porque era miembro de pandillas, donde vivía. Porque distribuía droga, donde vivía. Porque tenía enfrentamiento con miembros de otras pandillas, ¿dónde? En la comunidad cercana donde él vivía. Exacto. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, siempre estos temas dan para más, pero bueno, vamos a platicar más adelante siempre para seguimiento. Juan. Claro que sí. Muy gentil, muy amable. Mucho gusto. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea, agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Mañana estará con nosotros en nuestros estudios a las 7 de la mañana Edwin Zamora, diputado del partido de oposición Arena. Gracias por su fiel sintonía.